Muy buenos días, amada iglesia wesleyana. Qué alegría volvernos a encontrar para exaltar, para adorar al Señor con júbilo y alegría. Vamos en esta mañana a preparar nuestros corazones, a disponer nuestras vidas para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que quiero invitarte a que junto a tu familia y junto a todos los contactos con los cuales quieras compartir esta transmisión, podamos todos estar unidos en alabanza, porque golpe de espada es la alabanza al Señor. ¡Aleluya! ¡Vamos! Ahora sí, Señor, nos levantamos. Vamos, iglesia. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Otra vez. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Aleluya. Cantos de gloria, vamos, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada, cántalo. Es la alabanza, eso. Golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo. Vamos, iglesia. Cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Levante esa alabanza al Señor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa. Un aplauso que exalte al Señor. Es tiempo de adorar. Las situaciones son bien complicadas, pero el pueblo de Dios tiene que adorar. Y el Señor nos está invitando en esta mañana a que le adoremos. Entrega tu corazón a Él. Vamos, equipo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, ven, ven, ven. Ven a adorar. Ven a exaltar. Abre tu corazón. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Ven ante su trono.
atreverlo a decir aleluya. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, rodillas se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. ¡Vamos! Ven, podrá adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Vamos a invitar nuevamente. Dile al Señor. Ven, es hora de adorar. Iglesia Hueleyana, ven. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Vamos ahí con tus palmas mientras la música continúa. Alábale. Él es rey. Él es rey. Rey de reyes. Es tiempo de adorar, iglesia. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Eres rey. Eres rey. Eres rey. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. A pesar de este tiempo difícil, Dios sigue siendo grande. Dios sigue siendo grande. Vamos, familias wesleyanas, declaren ahí en sus hogares: Dios es grande, para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Seguimos, Señor, adorándote. Oh, tú eres nuestro Dios. Vamos, vamos, cante conmigo. Tú eres nuestro Dios, eterno, eterno. Quiero que le cantes al Señor y le digas: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió, por mí murió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Levanta tus manos al cielo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi sol entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, decláralo. Cuán grande es Él. Adórale, adórale, adórale en estos segundos, vamos, adórale. Dile, Señor, eres grande, eres digno, Rey de reyes. Cuán grande es Él. Gracias, Señor, gracias, te adoramos. Gracias, Dios. Hermosa alabanza hemos tenido, adorando y exaltando el nombre del Señor. Buenos días, iglesia, buenos días, amigos. Gracias por estar ustedes conectados, por estar al pendiente de las transmisiones de la iglesia, por estar en el Espíritu también recibiendo palabra, enseñanza, los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Es una bendición estar nosotros unidos a través de estos medios y continuar afirmándonos, continuar aprendiendo de la palabra del Señor. En esta mañana yo quiero orar por la fidelidad de todos ustedes, bendecir la provisión en sus casas, la provisión en la iglesia del Señor. Así que acompáñenme en una oración por los diezmos, por las ofrendas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias porque aún en este tiempo de crisis, de dificultad, de prueba, tú has sido fiel, tú nos has sostenido, Señor. Hemos visto tu mano poderosa sobre tu iglesia, sobre nuestras casas, bendito Dios, sobre nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, precioso Dios, por poder participar en la extensión de tu reino, Señor. Te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por esa provisión que das. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en el hueco de tu mano, Señor, y seguirás haciéndolo hasta el fin de nuestros días, bendito Padre. Alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre y te damos gracias, honra y gloria a ti, Padre bendito.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, a continuación, una palabra poderosa que el Señor nos muestra el día de hoy a través del pastor Carlos. Bienvenidos. Muy buenos días, familia wesleyana y amigos que se conectan en este día para estudiar la palabra, hemos alabado al Señor y de verdad que es un gusto poder compartir la palabra del Señor. Les animo a que se pongan cómodos, hagan arreglos para estar atentos. Son pocos minutos que estamos de esa manera y les animo a que llamen a su familiar, llamen a sus hijos y todos poder entonces estar alrededor de la palabra del Señor. Antes de entrar en la palabra quiero agradecer y honrar a todos los servidores que de alguna u otra manera están haciendo la obra del Señor a pesar de la virtualidad. Cada ministerio está ahí haciendo su labor, cumpliendo su llamado. A Nicolás por su servicio ahí en todo lo que tiene que ver con las transmisiones, las grabaciones. Es un trabajo bastante arduo, bastante extenuante, pero bueno, ahí estamos. Entonces los bendecimos y como iglesia quisiera que oráramos por ellos y los bendijéramos, los reconociéramos. Bueno, entrando a la palabra del Señor en este día, quisiera compartir un tema alrededor de la fe. La fe en Dios, la fe en Jesús. Y para eso vamos a tomar el texto que encontramos en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31, y dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Bueno, el tema de la fe. En entonces, vamos a ver, el título sería Enemigos de la fe. Enemigos de la fe. Y introducimos el tema con algunas preguntas. ¿Qué le ha pasado a su fe en esta época? ¿Está más fuerte su fe que antes? ¿Quién o qué ha atacado su fe? ¿Tiene enemigos la fe? No sé si se ha hecho esa pregunta. Se dice que Corrie ten Boom, una gran misionera, una mujer de Dios que vivió hacia la Segunda Guerra Mundial, ella era de Holanda y junto con su hermana cuidó y protegió muchos judíos de la persecución que tenían en ese momento. Por causa de esto, dice la historia, que fue apresada por los nazis y sometida a bastante castigo, privaciones, abusos, y después de que pasó
esta guerra, ella logró salir y confesar y proclamar, contar qué había pasado allí en el campo de concentración, porque fue una experiencia bastante dura para una mujer. Y ella contaba su testimonio y decía: solamente cuando tenemos fe y esperanza y una visión espiritual podemos seguir adelante y vencer todo obstáculo. La fe sostuvo a Corrie ten Boom en su vida tan triste de cárcel. La fe hace milagros. La fe en Cristo Jesús puede hacer milagros. Hebreos 11:1 encontramos una definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la versión Dios habla hoy, dice, me gusta este pasaje en esta versión: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es entonces la fe, a la luz de la palabra del Señor. Pero la fe tiene enemigos. En el pasaje que leímos, el Señor le dice a Simón, pero mire que dice: Simón, Simón, le dice a Pedro, alertándolo que Satanás lo había pedido al Padre para zarandearlo como a trigo. Significaba sacudirlo como se hace con el trigo, sacudirlo fuertemente. Le dice: Simón, Simón. Seguramente le hace ver que aún tiene ese carácter endeble, lo que significa Simón, caña endeble. No le dijo Pedro, le dijo Simón. Y entonces Jesús dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no se pierda, dice algunas versiones. Otra dice: que tu fe no falle, que tu fe no se venga abajo. Jesús le advierte a Simón, a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falle. El enemigo Satanás quería zarandear a Simón, a Pedro, pero atacándolo en su fe, para que desistiera seguramente de su seguimiento a Jesús, de su fidelidad a Jesús. Y el Señor le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quería decir, cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Quería decir, esa experiencia que va a tener te va a ayudar a fortalecer tu fe, pero no porque tú eres muy consagrado, muy santo, sino porque yo he rogado al Padre. Y mire que esta situación en la vida de Pedro le ayuda y lo proyecta a ser ese líder que luego vemos en Hechos de los Apóstoles. Después del Pentecostés, líder fue Pedro, un líder al comienzo de la iglesia. Recordemos que Pedro fue el primero en predicar el Evangelio después del Pentecostés. Abre su boca y predica a Jesucristo con pasión, con denuedo, y miles se convierten. Luego encontramos a Pedro también, o antes lo encontramos, que por su declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Por esa declaración, la iglesia es fundamentada en esa declaración. Entonces Pedro sale avante, pero tuvo un ataque a su fe. Yo no sé en esta mañana cuántos de ustedes, los que me están escuchando en esta mañana, han tenido ataques a su fe. Por la situación que se está viviendo, por una enfermedad, por la falta de empleo, por diferentes circunstancias. La fe tiene que ser probada muchas veces. Un enemigo, el diablo, Satanás, puede ser el enemigo de nuestra fe. Y Jesús, entonces, Simón dice, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y si es preciso a la muerte. Pero Jesús le dice, Pedro, ahora le dice Pedro, no le dice Simón, le dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces, niegues que me conoces. Tremendo esta experiencia de Pedro. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, que el diablo actúa solamente con permiso de Dios. El enemigo Satanás, o el adversario como se le llama, se opone en la vida del creyente a su crecimiento espiritual. Mucha gente se queda estancada en su vida cristiana porque no discierne esto y fácilmente se deja oprimir, no comunica, no busca a quien le ayude, no busca del Señor, no tiene una relación profunda con el Señor y cae en las garras del enemigo. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo de nuestras almas. Pero Jesús es el máximo intercesor. Estamos seguros que en este momento Jesús está intercediendo por el Padre, por muchos de nosotros, por su iglesia, cuando suceden estas situaciones. La pregunta es, ¿cómo respondemos en las pruebas? ¿Cómo respondemos cuando estamos siendo zarandeados muchas veces por el enemigo? Primer enemigo de nuestra fe, el diablo o Satanás. Es el caso de Job. Todos recuerdan el caso de Job, capítulo 1. Ustedes recuerdan que él fue probado. Jesús dijo, Job es mi siervo, es un hombre íntegro, fiel, etcétera. Pero permitió que el diablo probara a Job. Y lo probó en la fe, en su fe. A pesar de que al final dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún en ese rudimento quizá de conocimiento del Señor, porque al final llega a darse cuenta de eso, su fe se mantiene, a pesar de la prueba, a pesar de las cosas difíciles, de su misma esposa se opone y le dice, bueno, maldice a tu Dios y muérete. Es probada la fe de Job y Job salió adelante. No sé cuántos en estos días están siendo probados en su fe, Pero debe movernos a nosotros en esta mañana la seguridad que Jesús está intercediendo por usted y por mí. Está clamando al Padre para que nuestra fe se mantenga firme, que por el contrario crezcamos en esa fe en el Señor Jesucristo, en esperar en Él. Y en 1 Corintios 16:13 dice la palabra del Señor, 1 Corintios 16:13, alrededor de este tema de la fe. Dice, velad, estad firmes en el Señor, portaos varonilmente y esforzaos. El Señor, a través de la palabra, nos manda a velar, estar atentos a los ataques, a los engaños que el enemigo puede presentarnos. Y el llamado, en este caso de Pablo a los Corintios, le dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Tenemos que
ser valientes, valientes frente a las circunstancias adversas que se puedan presentar y que atenten contra nuestra fe. En Colosenses capítulo 2, versículo 4 al 7, Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué preciosa palabra nos da Colosenses. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él, en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a los colosenses que Él se goza cuando ve el buen orden en ellos y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Hoy podríamos también recibir esa exhortación, ese ánimo de Pablo, que Pablo pudiera decir: me gozo por el buen orden y por la firmeza de la fe de la iglesia allá en Chía. La firmeza de la fe a pesar de las circunstancias que se están viviendo. Dios nos ayude, querida iglesia, a estar firmes en la fe en el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Esa es la palabra para este día, mi querida iglesia y amigos que están en esta sala virtual. Primer enemigo, el diablo o Satanás. El segundo enemigo de la fe es el temor. El temor. En Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo 8 dice la palabra del Señor. Jesús calma la tempestad. Es un pasaje muy conocido. Y dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El temor. Este pasaje nos dice que se levantó una tempestad en el mar tan grande que las olas llenaban, inundaban la barca. Jesús dormía, Jesús descansaba tranquilo. Él confiaba en la protección del Padre, estaba cansado, pero confiado en el Padre. Y los discípulos, al verse rodeados por esta tempestad, seguramente estaba oscuro, otras veces el pasaje dice que estaba oscuro, entonces despiertan a Jesús y le dice: Señor, sálvanos, perecemos. Tremenda situación vivida por los discípulos. Pero Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Sabe? Miedo o temor
Otros sinónimos es terror, es pavor, es pánico, es espanto, horror, alarma, susto, sobresalto. También se dice que es recelo, aprehensión, desconfianza, turbación, sorpresa, asombro, desasosiego, cobardía. Todo eso son sinónimos de temor, de miedo. Yo no sé cuántos han pasado por eso o hemos pasado por circunstancias difíciles frente a circunstancias imprevistas. Hemos pasado seguramente por esto. Mis queridos, lo opuesto al miedo, al temor, es la valentía, es el valor, es la tranquilidad, es la tranquilidad. ¿Sabe una cosa, querida iglesia? En las tormentas de la vida somos formados. Todo discípulo del Señor es formado en las tormentas, no en la tranquilidad, en la pasividad, sino cuando vienen circunstancias adversas, somos formados. Se dice que el soldado tiene que pasar por un entrenamiento fuerte. Yo recuerdo de mi hermano, el que fue militar, hoy retirado. Cuando ingresó a la escuela militar, contento, feliz, pero ellos tienen un entrenamiento bastante fuerte y son llevados a lugares inhóspitos, climas fuertes, insalubres. En Tolemaida, ustedes algunos saben, es un lugar de entrenamiento fuerte. Mi hermano allí, siendo tan joven, pasó por una circunstancia difícil, se le juntó una enfermedad, algo así como paludismo, no recuerdo exactamente, y estuvo a punto de retirarse. Pero sabe, recuerdo en este momento las palabras de mi padre, que él le daba ánimo, nos conmovía su estado físico por su enfermedad, pálido, delgado, ojeroso, y ya como que se retiraba porque no podía, pero recibió aliento de la familia. El soldado es formado e entrenado en circunstancias difíciles para poder afrontar retos mayores. Así pasa con el cristiano verdadero, el discípulo del Señor, mi amado hermano y amigo. Somos formados en las circunstancias críticas, pero ahí es donde experimentamos el temor. El gran enemigo del hombre es el miedo, el temor. Pero para el cristiano quiero recordarle a mis hermanos que encontramos en la Biblia, se dice que 365 veces dice no temas, no temas, no desmayes, no temas. El Señor nos conoce y sabía de que la humanidad está a expensas del temor, del miedo, del pánico, del horror, como definimos esos sinónimos de miedo. Es como la naturaleza misma del individuo. A pesar de que somos cristianos, tenemos episodios de temor seguramente. ¿Quién no lo ha tenido? Yo creo que todos de que somos hombres. Pero para superar esto del temor, mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4:18. Primera carta de San Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es un proceso de perfección, querida iglesia, que nosotros pasamos. Entonces, para superar este asunto del temor, debemos pensar en el amor de Dios, vivir el amor de Dios, vivir el amor del Señor, pensar más en el amor del Señor.
Tenemos que ser perfeccionados, querida iglesia. Se dice que la fe es una actitud mental que nos hace esperar que Dios actúe. Es una actitud mental. Me gustó esa apreciación. Por eso el Señor habla en su palabra. Romanos capítulo 12, ustedes recuerdan. Renovaos en vuestro entendimiento. Renovemos nuestros pensamientos. Entonces venceremos los temores. Venceremos los temores. Temores frente al COVID en esta época. Vencer ese temor. Mucha gente le da miedo salir a la calle y se encierra. Yo creo que una cosa en este momento, tenemos que saber balancear la prudencia con la fe. Muchas veces entonces nos vamos al extremo. La gente no se cuida, sale, va allí, va allá y como que abusa de la fe, como que tienta a Dios. Y el otro extremo es que las personas se quedan en su casa encerradas, no tocan nada, desinfectan siempre con alcohol, que les da temor de todo. No tienen tranquilidad, no tienen paz. Mucha gente ni va al médico, aunque tenga citas, porque el temor los agobia. Tenemos que saber entonces equilibrar la prudencia y la fe. Debemos confiar en el Señor. Y yo les digo en este momento, querida iglesia, si tenemos que salir a hacer una diligencia urgente, tenemos que hacer algo indispensable, salgamos con fe en el Señor, confiados en el Señor, pero tampoco abuse y se exceda y sea imprudente. Usted sabe la medida de fe que tiene. Le animo, querida iglesia, a confiar en el Señor. El tercer enemigo es la duda. La duda. Mateo 21:21. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, dice la palabra del Señor. Está en el contexto de la maldición de la higuera estéril. Leamos el pasaje que es corto. Por la mañana volviendo de la ciudad tuvo hambre Jesús, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. El tercer enemigo de la fe es la duda. La duda. Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera que estaba a la orilla del camino, dice la palabra, pero no halló nada en esa planta, sino hojas. Y entonces Jesús le dice a la higuera, le habla, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la palabra que al instante la higuera se secó. Los discípulos entonces asombrados les pregunta, ¿cómo sucede esto? Enseguida se secó la higuera. Jesús entonces les dice, si tuvieran fe y no dudareis, harán cosas grandiosas. En otra palabra les dice Jesús, que si se le dice a un monte, quítate de ese lugar y échate al mar, sería hecho. Pero la duda, en este episodio, es el enemigo es la duda. Tercer enemigo, la duda. ¿Qué es la duda? Es no estar seguro de algo o de alguien, o no estar decidido por algo. Es titubear, en otras palabras. Usted a veces se dice, lo dudo mucho,
Lo dudo mucho. Cuando en una conversación se habla de algún tema, entonces se habla de la duda. La duda, mis queridos hermanos, afecta las vidas de muchos creyentes. La duda. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta en esta vida. Hay que reconocerlo. Pero si tu fe no es perfecta, esto significa que puede crecer y ser más fuerte hoy de lo que era ayer. No importa que vengan las dudas, mis queridos amigos y hermanos, podemos vencerlas, podemos vencer esa duda. Alguien dijo, me gusta pensar en la duda como la brecha entre nuestra fe presente y la fe perfecta. Me gustó ese pensamiento. Me gusta pensar en la duda como la brecha entre nuestra fe presente y la fe perfecta. Oh Dios, cuando tenemos duda no quiere decir que no tengamos fe. Quiere decir que está en proceso de crecimiento nuestra fe, querida iglesia. Si este es el caso, todos dudamos, mis queridos. Siempre las dudas nos asaltan. No solo esto, sino que no hay nada de lo que los cristianos no puedan dudar. Dudamos de muchas cosas. A veces dudamos de nuestra salvación. ¿Quién no ha dudado de la salvación? Yo le digo que he tenido episodios de dudar de la salvación. ¿Es pecado? No, querida iglesia, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser transparentes. Vienen pensamientos, pero ya lo dije, nuestra mente tiene que ser renovada. Es una actitud mental la fe. Entonces viene y se disipa esas dudas. Duda de la salvación, otras veces podemos dudar del amor de Dios. ¿Y quién no ha dudado cuando decimos, y a veces se dice, no, es que la gente sufre, que dónde estaba Dios, etcétera, etcétera? Pero esa duda se disipa, hemos dicho, cuando pensamos más en el amor de Dios. Muchas veces incluso dudaremos de la confiabilidad de las Escrituras, podemos dudar de la existencia de Dios. ¿Quién no ha dudado de la existencia de Dios? Las dudas, mis amados, vienen y atacan. Son como misiles que vienen al pensamiento, pero la clave es no permitir que haga nido ese pensamiento en nuestro interior. Muchos personajes de la Biblia dudaron. Juan el Bautista, por ejemplo, él dudó si Jesús era Jesús o no era otro, era un profeta. ¿Quién era? Ustedes recuerdan. Mis queridos, 3 enemigos tiene nuestra fe. El diablo, Satanás. Y es que el mismo término adversario quiere decir un contrincante, un opositor. Y la mayor oposición que el enemigo, el diablo, hace al cristiano es en la fe. En la fe. En esta mañana el reto es a fundamentarnos en la fe, a leer en la palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos ayuda la lectura de la palabra, la meditación en la palabra a fundamentarnos en la fe. La duda es el otro enemigo, pero mire que viene siempre esos misiles a nuestra mente, pero nosotros podemos deshacernos de ellos a través de la palabra. El miedo, el temor. Entonces, en esta mañana el llamado es a fortalecer nuestra fe. Quiero ir terminando esta meditación con una ilustración. Se dice que un rabí estaba atendiendo a un hombre, dándole alguna consejería, algún consejo, y le decía el rabí a este hombre, tenga fe. Y este hombre se puso ya como de mal genio y le dijo, pero ¿qué tanto es de tener fe? ¿Qué tener fe? Y se paró y se iba a ir. Y el rabí rápido lo cogió del brazo y lo invitó a sentarse.
Y le dijo, querido amigo, quiero ilustrarle el asunto de la fe con una ilustración. Le dijo a este hombre, dice, había un pececito en un río pequeño, y estaba escuchando una conversación de unos pescadores ahí encima. Y decían estos pescadores, oiga, qué cosas tan maravillosas tiene la vida. A veces no apreciamos las cosas sencillas, decían esos pescadores, el aire, el agua, y decían, ¿qué fuera la vida sin agua? Y este pececito le sonó esas frases, decía, uy, el agua, sí, ¿qué sería? El agua, ¿dónde consigo el agua? Y se fue y nadó de ese río pequeño a un río más grande, buscando a quien le decía, ¿y qué hago con el agua? ¿Qué hago para disfrutar el agua? Decía el pececito, y nadie le daba razón. Y fue nadando hasta el océano, y en el océano entonces encontró un pez ya mayor, maduro, y le dice, estoy buscando a ver quién me dice dónde encuentro el agua, porque el agua es un elemento tan vital para la vida, lo escuché. Y entonces el pez maduro, ya viejo, le dice a este pececito, querido amigo, ¿no te das cuenta que el agua está alrededor suyo? El agua es el medio en el cual usted vive. Entonces el rabí le dice a este hombre, así le pasa a mucha gente, tiene la fe en sí mismo. Jesús está dentro de usted, querido amigo, ahí tiene esa fe, se desenvuelve, eche mano a esa fe. A veces nos pasa eso, mis queridos hermanos. A veces nos quejamos por circunstancias, vienen las dudas, los enemigos de la fe, pero nuestro ambiente natural debería ser esa fe, la fe que nos ayuda a vivir, a seguir adelante, a luchar en contra de las adversidades, las situaciones dramáticas, las pérdidas, etcétera, etcétera. Finalmente, quiero leer a favor de ustedes Lucas 18, Lucas capítulo 18 y terminamos. Lucas capítulo 18 dice la palabra del Señor. Lucas 18:1, y ahí habla sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Ustedes recuerdan la historia donde la viuda pide justicia al juez, para resumir, y va día tras día para que le haga justicia. Y este juez, en vista de la insistencia de esta mujer, entonces le hace justicia. Pero Jesús antes dice que así como ese juez hizo justicia, el Padre también escucharía a sus hijos. Pero Jesús termina la parábola diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Querida iglesia, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde es probada nuestra fe. Por eso el Señor dice acá, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, mis queridos hermanos, en esta mañana les animo en el nombre del Señor, seguir confiando en Jesucristo nuestro Salvador, seguir esperando en Él.
La situación es tremenda, la corrupción, la maldad, la inmoralidad, todo lo que escuchamos, las noticias, este temor, el miedo al COVID, todo eso afecta, es un ambiente difícil, pero como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que fortalecernos en fe y seguir esperando en el Señor, confiando en Cristo Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El tiempo es difícil, creemos que Cristo viene pronto y una de las señales es esta: la fe se va debilitando, mucha gente se aparta de Dios, mucha gente abandona el camino del Señor porque hay temor, hay duda y el diablo como adversario viene a atacar al cristiano, al Hijo de Dios. Ánimo, iglesia, sigamos adelante y confiando en Cristo Jesús. Permítame orar por usted, iglesia. Oremos en esta mañana, que el Señor nos ayude a levantarnos, fortalecer nuestra fe y pensar en el amor de Dios que es grande. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oro por la iglesia, oro por mi iglesia, oro por cada persona que está conectada. Señor, fortalece nuestra fe, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, rechazo todo ataque del enemigo en contra, Señor, de los hijos tuyos en el área de la fe, oh Dios, con la duda, oh Dios, con el temor. Oro por mi iglesia. Oro, Señor, para que seamos fortalecidos en fe y sigamos adelante, esperando, confiando en ti, oh Dios mío. Que esto sirva para ser formados aún más y más a la imagen de Cristo Jesús. Muchas gracias te doy. Y hablando de fe, Señor, oh Dios, oro, Padre, por cada necesidad que haya en esta mañana, en el área de la salud, en la economía, en el empleo, en el área familiar, en el área matrimonial, Señor. Dios mío, manifiéstate, levanta, Dios mío, al caído, fortalece al débil. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Aún yo creo que es tiempo de milagros, es tiempo de sanidad. Este tiempo, Señor, para ti no hay nada imposible, dice tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, sea bendecida. Tengamos una semana en la paz del Señor y adelante, adelante con el Señor.